¿Qué es lo que hace un farmacéutico? ¿Qué actividades realiza en el hospital, en la industria? De docente. ¿Qué es lo que hace alguien que estudia farmacia? ¿Qué es la farmacia? ¿Farmacia comunitaria? ¿Farmacia hospitalaria? ¿Farmacia asistencial? ¿Farmacología? ¿Farmacotecnia? Estereotipos, realidades, mentiras y muchas verdades. Quédate con nosotros. Esto es Farmacústico. ¿Qué tal, amigos, amigas y todo el público que nos acompaña en esta ya la quinta emisión de su podcast de divulgación de las ciencias favorito, Farmacústico? Mi nombre es Alejandro Rangel y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy nuevamente, ya con un nuevo capítulo de la segunda temporada. En esta ocasión vamos a hablar de la farmacovigilancia, ya como ustedes lo vieron en el título. Así que sin más ni más, pues vamos a entrar luego ya de lleno, porque déjenme les cuento que el día de hoy tuvimos la entrevista nuevamente con personal del Hospital General de León. El químico César Arturo Ojeda nos hizo favor de contarnos un poco de su experiencia haciendo farmacovigilancia en un hospital. ¿Por qué dentro de un hospital? Bueno, la farmacovigilancia no es algo exclusivamente que se haga dentro de un centro especial de trabajo, como puede ser una farmacia hospitalaria, como ser farmacia comunitaria. La farmacovigilancia es inherente al espacio. Tú puedes hacer farmacovigilancia desde tu casa, tú puedes hacer farmacovigilancia con tu médico, tú puedes hacer farmacovigilancia desde el hospital. ¿Sí? La realidad de las cosas es que en esta ocasión escuchamos esta perspectiva, pero ya dentro del contexto veremos qué es lo que pasa. Así que sin más, pues vamos a comenzar. Bueno, pues farmacovigilancia, ¿qué les suena? Fármaco, alguna droga, algún medicamento, y vigilancia, pues a estar guachándolo, a estar cuidándolo ahí como cuando tu vecina te cuida cada vez que sales de tu casa, ¿verdad? Pues la realidad es que es algo muy parecido. Sí es cuidar, sí es estar al pendiente de... pero no exclusivamente de un fármaco. De hecho, estar al pendiente de es cuidar, es monitorizar qué es lo que puede suceder tras la administración de un fármaco a tu cuerpo. Es decir, si tú un día te tomas un comprimido de paracetamol y tienes una reacción muy diferente a la que daba el paracetamol, que era quitar el dolor de cabeza, y ese paracetamol, en vez de quitarte el dolor de cabeza, te ocasionó un salpullido. Entonces tú tienes que vigilar esa reacción. Y eso, señoras y señores, es la farmacovigilancia, en palabras en español latino, como decíamos el capítulo pasado, ¿no? La farmacovigilancia es una actividad de salud pública para la detección, identificación, cuantificación, evaluación, prevención de los posibles riesgos derivados del uso de algún medicamento o vacuna. Es muy normal que a todos nosotros, los que fuimos víctimas del doctor Cerebro, a los que nos aplicaron la vacuna de la COVID-19 en estos meses pasados, pues nos surgiera alguna reacción adversa, algún evento, nos dio fiebre, algunos estuvieron con dolor de cabeza muy intenso, hay otros a los que los tumbó demasiado fuerte la aplicación de la vacuna. Eso cuenta como un efecto adverso, una reacción adversa medicamentosa, que es de lo que habla realmente la farmacovigilancia. ¿Sí? ¿Cuáles son sus objetivos? Proporcionar información objetiva sobre cualquier notificación o reporte de estas reacciones. También establecer los lineamientos para la recepción de estas notificaciones, porque no todas son notificaciones que tienen que ser, pues, como los reportes a la policía, ¿no? Se me ocurre llamadas de broma, llamadas sorpresas. Pues igual acá con la farmacovigilancia hay ciertos criterios que tenemos que filtrar para que un reporte de reacción adversa medicamentosa sea efectivo, sea correcto y se le pueda dar el seguimiento. Otro de los objetivos es permitir que se adopten medidas oportunas que aseguren que los medicamentos estén disponibles en el mercado. ¿Esto por qué? Imaginen que un medicamento, pues en vez de hacer bien, empieza a hacer totalmente mal y empieza a dar reacciones que nadie quería o que no se vieron reflejadas en los estudios preclínicos, en los estudios clínicos. Eso obviamente es un foco rojo, es una red flag.
y pues se tiene que hacer la tarea de la farmacovigilancia para que esto no ocurra, y si ocurre, pues retirarla del mercado inmediatamente. ¿Qué más podemos decir al respecto? La farmacovigilancia, como yo les comentaba, no es algo que se haga dentro de un hospital o dentro de una casa o un consultorio médico, no. Realmente si tú compraste un medicamento en tu farmacia de confianza, sin ponerle marcas ni nombres, y de repente ese medicamento a ti te dio tos, y el medicamento era solamente para quitar el dolor en la piel, pues entonces ahí ese ya cuenta como una reacción adversa, ¿no? A veces y en muchas ocasiones nosotros no estamos documentados con cuáles son las reacciones que tiene pues ya en la bibliografía este tipo de medicamentos, pero la realidad es que pues a nosotros nos preocupa. No me voy a poner yo a buscar, sí, el paracetamol normalmente, fíjate que da rash o da prurito, ¿no? Que cosa que no da. Pero de una manera o de otra, nosotros siempre tenemos como ese miedo a que el medicamento, en vez de que nos haga bien, nos haga mal. Y de hecho, mucha gente es escéptica. Mucha gente por eso se niega al uso de medicamentos alopáticos, porque dicen, no, yo porque voy a andar tomando medicamentos, yo me voy a tomar mis test de cola de caballo, test de cola de sapo, mi grasa de armadillo, ¿no? Sus remedios herbolarios, que no estoy en contra de los remedios herbolarios. De hecho, ya tuvimos un capítulo entero de farmacognosia, y se demostró en los estudios que los médicos están 100% dispuestos a recomendar el uso de estos remedios, siempre y cuando tenga evidencia científica de que completamente es eficaz y efectivo contra el malestar a tratar. Pero ahora sí, a lo que nos truje, Chencha, porque hay que hablar un poco de cómo registrar o cómo hacer la notificación de estas reacciones adversas a los medicamentos. Pues bueno, si tú estás en tu casa y un día saliste a comprar un medicamento a tu farmacia de uso sin receta, entonces lo que tú puedes hacer es notificar directamente en tu farmacia. Existen unos formatos que nos da la COFEPRIS, que voy a dejar en la caja de la descripción de este programa, tanto en YouTube como en Spotify, donde tú puedes descargar ese formato de notificación de posible reacción adversa. Tú no sabes si realmente fue una reacción adversa al medicamento o fue otra cosa. Tú estás sospechando ahora y hay que notificar esas sospechas, claro que sí. Entonces tú, tras descargar este formato, lo llenas con tu medicamento en mano y pues vas vaciando datos, ¿no? Que te va a pedir el nombre del medicamento, la dosis del medicamento, la vía de administración, es decir, si te lo ingeriste por medio de una tableta, si te lo inyectaste intravenoso, si te lo inyectaste intramuscular, subcutáneo, como las insulinas, si fue sublingual, si fue un óvulo vaginal, si fue rectal, etcétera, etcétera. Te va a pedir cierta información muy fácil de llenar. La verdad es que el formato está bastante universalizado, por esto mismo de que no mucha gente entiende de términos científicos complejos. Entonces está muy muy sencillo de llenar. Y tras el llenado tienes el derecho, vaya, de llevarlo a tu farmacia, a la farmacia donde lo compraste, y ellos tienen la obligación de llevar esa notificación ante las autoridades, que en este caso es la COFEPRIS. La COFEPRIS recopila toda esa información, hace el análisis y tiene la obligación de darte una respuesta, porque tú en ese formato vas a dejar tu correo o un número de contacto, y ellos te van a dar una respuesta a tu caso, a tu notificación que ya se recibió, que ya se está analizando. Por otra parte, si tú quieres ir con tu médico, que tu médico te prescribió un medicamento controlado, por ejemplo un ansiolítico, un antidepresivo, algo para el dolor muy fuerte como morfina, fentanilo, y te ocasionó una reacción adversa, o tú sospechas que ese fue el medicamento que te está dando una reacción diferente a las que habías tú presentado empíricamente, pues entonces tú vas directamente con tu médico, y tu médico también tiene la obligación de levantar ese reporte. Tiene la obligación de levantarlo y de enviarlo a la COFEPRIS, y a su vez la COFEPRIS regresarlo, ¿verdad? Entonces son varias cosas, no solamente es dentro del hospital. Si tú lo haces con tu médico particular, lo haces en tu farmacia, así viaja la información, así tiene que viajar la información. Y pues en el hospital, dentro del hospital ahora sí, es una tarea bastante bonita, bastante ardua. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que existe en cada central de enfermería, o debería de al menos existir en cada central de enfermería, claro que cada hospital es diferente,
Pero en cada central de enfermería hay un revistero que tiene una bitácora. Y en esa bitácora, los médicos, enfermeras, pueden notificar que uno de sus pacientes hospitalizados presentó una reacción adversa al medicamento. Y esto lo van a hacer tras la administración, obviamente. Si tú le administraste como enfermera, como médico, a tu paciente metoclopramida, por decir un nombre al azar, y tú checas que se empieza a convulsionar con este medicamento, pues entonces ahí sí hay que reportarlo. Hay que reportarlo inmediatamente, ponerlo en la bitácora, y tras ponerlo en la bitácora, entonces el personal de farmacia del hospital va y revisa las bitácoras. En teoría tiene que ir todos los días a revisarlas, al menos una vez al día. Tú revisas y tú haces el chequeo, el informe de que en efecto tú ya viste ese reporte y automáticamente lo bajas y le das seguimiento. Le das seguimiento para saber si en efecto fue el medicamento el que ocasionó esa reacción adversa, o si fue una alergia que tuvo el paciente del que desconocía, o si hubo una interacción medicamentosa, o cuál fue la causa, cuál fue el motivo de que tuviera esas convulsiones el paciente tras haber administrado metoclopramida. Otra de las cosas que se hacen, pues es precisamente llenar el formato que te pide la COFEPRIS. La COFEPRIS te da un formato muy bonito donde te pide pues todos los datos, pero a nosotros, al personal farmacéutico, sí nos pide especificidades. Dosis, lote, número del medicamento, la caducidad, de todo. El diagnóstico del paciente, qué es lo que estaba haciendo el paciente antes de administrársele, si estaba comiendo, si estaba durmiendo, qué es lo que le estaba pasando. Datos importantes como el tratamiento concomitante que se le estaba dando, es decir, si estaba tomando también, no sé, un antidepresivo, si estaba tomando algo para el dolor, si estaba tomando un gastroprotector, qué más tenía en el tratamiento, en las indicaciones médicas. También nos los pide sus dosis, sus formas farmacéuticas, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque les digo que eso puede ser a causa de una interacción farmacológica. Entonces tenemos que ver todas las posibilidades. Después nos vamos a la investigación. Buscamos en la bibliografía si en efecto se ha registrado estadísticamente que la metoclopramida ocasiona convulsiones. Cosa que, al menos en la bibliografía que yo he leído, no he escuchado que ocasione convulsiones. Entonces, si no ocasiona, pues ¿qué es lo que pudo haberlo ocasionado? Y nos vamos un poco ya a entrar en un poco de fisiopatología, un poco de fisiología, para entender o tratar de comprender qué fue lo que le pasó al paciente. ¿Qué fue lo que le ocasionó esta reacción adversa o posible reacción adversa a medicamentos? Es una sospecha, sospechamos. Y ante toda sospecha, pues nosotros tenemos que aclararlo, esclarecerlo. Entonces, ese es el trabajo del farmacéutico en el hospital. Primero, estar a la orden todos los días para revisar las bitácoras de que todos los pacientes estén bien, o de que si hay uno que haya presentado reacción adversa y lo notificó la enfermera o el médico, nosotros le demos seguimiento. Toda vez abajo, toda vez en el trabajo teórico, pues darle ese valor que tiene. Ninguno, por menos grave, por más grave, tú puedes dejar de atenderlo. De hecho, la norma te lo dice. Los que no son graves tienes 90 días para reportarlos. Los que son graves tienes 7 días para reportarlos. Yo no sé si ya lo mencioné, pero la norma que atiende a la farmacovigilancia en México es la NOM 220 de la Secretaría de Salud. Y la última actualización fue en 2016. Así que, pues bueno, yo quién soy nuevamente para hablarles de esto, y el día de hoy tenemos a una persona muy, muy buena en su trabajo, una persona que labora todos los días haciendo esto de la farmacovigilancia y que nos ha contado unas experiencias geniales. Así que vamos a pasar a esta sección de farmacústico que tanto les gusta a ustedes. Esto es De Entrevista Con. De Entrevista Con. Pues ya está aquí con nosotros el QFB César Arturo Ojeda Gutiérrez. Él estudió la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo en la Universidad de Guanajuato y también es maestro en Ciencias Biológicas por la misma universidad. Él ha trabajado como docente en niveles básicos de educación, como secundaria y preparatoria a lo largo de sus años de experiencia. Tiene también experiencia en el laboratorio clínico
y actualmente trabaja en el Hospital General de León como farmacéutico en el área de farmacovigilancia. Su tesis la hizo diferente a lo que debería, a lo que estándar hace un farmacéutico. Él hizo su tesis en el área de la genética, algo muy diferente a lo que probablemente los farmacéuticos hospitalarios estén acostumbrados a hacer. Pero aquí lo tienen, está hoy con nosotros el químico César, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, joven César, pues vamos a empezar a hablar del tema de hoy, que es la farmacovigilancia. ¿Le parece que le haga unas preguntas? Sí, correcto, cuando quieras. Ok, la primera pregunta sería, ¿cómo se maneja la farmacovigilancia desde un hospital? Bueno, hablando de la experiencia que tenemos aquí en el hospital, la manejamos en base a la NOM 220 de la Secretaría de Salud y también en base a los lineamientos que maneja la OMS, que estos, son los lineamientos que se tienen a nivel estatal y nacional. Ok. ¿Y qué actividades son las que realizas aquí en tu centro de trabajo? Mira, dentro de la farmacovigilancia, por su definición, tenemos que seguir lo que es la recolección, la investigación sobre los datos de las posibles reacciones adversas que tienen los medicamentos. Dentro de las labores que realizamos es pasar a las diferentes áreas que tiene el hospital, preguntar o recuperar la información que nos brinda enfermería, los pacientes o los médicos, categorizarla, evaluarla y finalmente llevar un reporte hacia la plataforma de COFEPRIS. Y en base a esto damos una retroalimentación al personal que nos ha dado esta información. Ok, ¿algún ejemplo que se te venga a la mente? Bueno, realmente, por ejemplo, en estos últimos casos hemos tenido la opción de ver diferentes áreas y en ellas las diferentes reacciones. Realmente aquí el hospital lo que nos da primordialmente los casos es el área de oncología. Aquí podemos ver reacciones a diferentes fármacos como el carboplatino, que tienen reacciones desde muy severas hasta realmente sarpullidos o condiciones más leves, que no por el hecho de que sean leves se deben de dejar a un lado. Todas, al final de cuentas, es información que se debe manejar de tal forma de que estas reacciones desaparezcan. También últimamente nos llegaron algunos casos de falla terapéutica al área de cuidados intensivos pediátricos y también es darle un seguimiento a estos casos. Excelente. ¿Cuál es la importancia de conocer y saber aplicar la NOM 220? Bueno, la importancia primordial es el cuidado del paciente. La NOM nos da ciertos lineamientos en las que es recopilar, clasificar y poder prevenir reacciones que los medicamentos suelen causar. De esta manera estamos protegiendo a nuestros pacientes. Les estamos quizás evitando una hospitalización, en casos más severos la muerte y principalmente pues mantener el bienestar en el paciente. ¿Crees que alguien que no sepa o no haya leído esta NOM es posible que pueda trabajar en esta área? Puede ser posible bajo una capacitación, pero realmente es recomendable conocer. Debemos de considerar que las normas están escritas por algo y que al final de cuentas es un patrón que debemos de seguir y respetar y en base a ellos pues desarrollar nuestro trabajo. Pero sí, yo creo que es importante conocerla, ejercerla y recibir capacitaciones constantes. Ok, ¿cuál es la parte que más disfrutas de tu trabajo? Bueno, esa sí es una muy buena pregunta. Hay muchas cosas que se disfrutan en el trabajo. Realmente a veces el estar en contacto con los pacientes, el ver la satisfacción de tener un buen equipo de trabajo, que realmente no es algo que se hace solamente a una persona, sino es una gran cantidad de equipo que está atrás, desde enfermeras, familiares de los pacientes, los médicos. Mis compañeros con los que trabajo también son personas que te ayudan a mejorar esto. Y al final de cuentas yo creo que eso es lo que más me gusta. Ok, ¿cuál es la ventaja que crees que tiene un farmacéutico ante otro profesional de la salud al ejercer este tipo de trabajo en un hospital? Yo creo que la gran ventaja que tenemos es que conocemos a los medicamentos. Nuestra carrera está como diseñada para lograr conocer lo más que podamos. Quizás un médico va a saber más de las patologías, quizás una enfermera va a conocer más de los cuidados al paciente,
pero nosotros estamos enfocados a los medicamentos. Entonces, realmente esto es la gran ventaja que tenemos en comparación a cualquier otra carrera. Y en este trabajo de la farmacovigilancia se sigue, valga la redundancia, se sigue trabajando en equipo con médico y enfermera. Actualmente pues es algo que estamos luchando para que esto se siga extendiendo. Sí se ha logrado. En inicios del 2019, 2018, esto era como un poco más complicado. Queriendo no éramos como el bichito raro. Y actualmente ya tenemos colaboración de enfermeras, de médicos, de pacientes, que ya sin necesidad de nosotros a veces ir y preguntarles si han notado algo, ellos mismos se comunican con nosotros, ya sea con llamada telefónica, acuden aquí a la farmacia. Entonces, incluso nos ha tocado médicos que nos solicitan el apoyo para ver si hay algún tipo de interacción o si realmente es una reacción adversa a lo que está presentando su paciente en este momento. ¿Y ustedes como farmacéuticos tienen alguna obligación de dar la resolución al caso? Yo creo que es cuestión de vocación. Sí tenemos que hacerlo. Al final de cuentas, si estamos aquí es porque nos gusta y realmente es satisfactorio. Entonces, quizás no sea como una obligación porque no conocemos completamente el 100% de las cosas, pero sí estamos comprometidos para seguir mejorando y lograr que esto funcione. Perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a esta parte de la entrevista, algo incómoda a veces, pero es lo normal. ¿Puedes contarnos, César, cuál es la parte más complicada de tu trabajo, la parte que más odias, la parte que te desespera? Híjole, también esta es la mejor pregunta, yo creo. Yo creo que todos los trabajos tienen cosas que nos incomodan. A mí en lo particular, ¿qué es lo más complicado? El que tenemos a veces muchas barreras. Muchas veces nos dicen que somos médicos frustrados, que tenemos muchos calificativos. Entonces a veces el hecho de que no te toman tanto en cuenta o que realmente dicen, ¿para qué queremos un farmacéutico? Si nos vamos a otros países, como ya se ha mencionado anteriormente, pues te dicen, es que no hay una carrera de QFB. México es el único país que la tiene. Entonces, muchas veces otras disciplinas nos toman no tan en serio y sí es una barrera. Entonces, esto es lo más complicado, es lo más pesado. Al menos yo he notado que sí hay aceptación, pero no al del 100%. Incluso muchas veces se llega a entorpecer nuestro trabajo porque no nos ven como un apoyo, sino como alguien que los está señalando. Como algo extra. ¿Qué crees que le haga falta al farmacéutico o al personal farmacéutico para poder encajar como debería de encajar en este rol de la farmacovigilancia? Yo creo que un poquito más de aceptación. Las herramientas las tienen. Yo creo que cualquier universidad que tenga esta carrera brinda muy buenas herramientas, pero tenemos también muy poca difusión. Entonces muchas veces es más fácil decir, yo me quiero ir al área de análisis clínicos, a algún laboratorio, a una maquiladora. Entonces realmente como farmacéuticos yo siento que es una carrera que está apenas emergiendo y que realmente no se tiene la difusión. Afortunadamente aquí en el Hospital General de León se nos está dando esta oportunidad como farmacéutas y esto nos está haciendo crecer. Yo creo que entre nosotros, medios como este, que da difusión, es yo creo que el primer paso en una serie de reconocimiento para nuestra carrera. Perfecto, César. Oye, ahora, ¿nos podrías contar alguna experiencia que tú hayas tenido? Algo que sea muy educativo, algo que te haya causado mucha impresión, algo que tú quieras que se cuente aquí hoy en Farmacústico. Bueno, más que algo educativo, yo creo que es algo que me dejó una enseñanza importante de ver que realmente estas situaciones pasan y que no solo pasan en series o en películas. A mediados del año pasado tuvimos el caso de un paciente. Era un paciente de alrededor de 50 años, ingresó al servicio aquí de cirugía, venía de otro hospital, de una clínica privada. Dentro de la revisión general que le hacía el personal de enfermería, empezó a notar que sus extremidades, los dedos de las manos y de los pies, se estaban empezando a tener una coloración oscura, necrosada.
nos lo reportaron como una reacción adversa. Nosotros, al estar haciendo la investigación, preguntándole al paciente, él nos comentaba que, bueno, el familiar nos comentaba que estuvo bajo infusión de aminas. En este caso pues era la norepinefrina. Ya investigando un poquito, pues podemos recordar que estas aminas pueden causar necrosis en venas pequeñas. Este fue el caso de los dedos. Lo que nos llamó mucho la atención es que en la clínica privada le pusieron primero, lo canalizaron en el brazo izquierdo, empezaron a ver que se tornó negro, le cambiaron al brazo derecho, se tornó negro y se lo pasaron a un pie. Cuando estuvo finalmente aquí ya en el área de cirugía, ya la única vía de canalización era el pie izquierdo. Al revisarlo, sus brazos ya estaban completamente, o en su mayoría las manos, necrosadas. Finalmente, pues al paciente se le tuvo que amputar los 4 miembros. Entonces, esto es algo que nos deja mucho a reflexionar. Hay veces que sí es cierto, tenemos que valorar si el paciente requiere ese medicamento o no, pero también es importante conocer las reacciones adversas que pueden tener los medicamentos. Desafortunadamente para el paciente, pues él perdió sus 4 extremidades. Finalmente salió con vida, pero su calidad de vida bajó bastante. No, pues sí, está tremendamente mal y a veces no medimos como estudiantes o como personas mismas, no medimos lo que nos tomamos, lo que ingerimos, lo que estamos metiéndole a nuestro cuerpo en cuanto a medicamentos, en cuanto a fármacos. Precisamente este es uno de los objetivos de este podcast, ¿no? Que la misma población en general vea poco a poco las consecuencias de automedicarse y de automedicarse irresponsablemente o de ir con personas, no es por demeritar a ningún profesional de la salud, pero con personas que probablemente no tienen una preparación completa o que también pueden cometer errores y este tipo de cosas pueden llegar a pasar. Muy bien, César, pues finalmente, bueno, yo muy igualado, ¿verdad? Pero químico César. Finalmente, ¿alguna recomendación, alguna reflexión que le quisieras dar a alguien que esté estudiando ciencias farmacéuticas o un joven que todavía está en la prepa, en la secundaria, de algunos de los que nos escuchan, que se quiera interesar por las ciencias farmacéuticas, que tú puedas decirle, anímate y el área de la farmacovigilancia te va a abrir estas puertas, algo que le quieras decir? Mira, ya tuve la fortuna de en alguna ocasión dar clases y yo siempre les comentaba a mis alumnos, estas áreas son muy bonitas, a diferencia de cualquier otra área que no demerito a ninguna. A lo mejor un abogado habla con leyes, no sé, un matemático tiene sus números. Lo bonito de nuestra área y quizás lo peligroso es que nosotros manejamos vidas. Entonces tenemos que tener el respeto por las vidas. Yo creo que si hay chicos que quieren estudiarse, que se quieren animar, que lo hagan. Es algo muy bonito, pero también conlleva el compromiso y la responsabilidad. Entonces sí, es muy bonito, acérquense, conozcan, dense la oportunidad de ustedes mismos, pero sean conscientes que manejan vidas y que a veces un error puede tener pues desenlaces fatales, pero por el contrario hay cosas muy bonitas que pueden ser de gran ayuda y yo creo que sí es importante que se den la oportunidad de conocer estas áreas. Ok, pues muchas gracias. Y ya lo escucharon ustedes, él fue el químico César Arturo Ojeda Gutiérrez aquí hoy en Farmacústico. No me queda nada más que agradecerle por su tiempo y por este espacio en su centro de trabajo. Y fue un gusto estar con usted y espero que en un futuro podamos hablar de alguna otra cosilla. No, pues muchas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Ya lo escucharon ustedes, él fue el químico César Arturo Ojeda Gutiérrez. Nos estuvo acompañando en este especial de entrevistas en el Hospital General de León. Créanme que ir hasta allá es muy emocionante. Nos tratan muy bien, nos quieren mucho. Bueno, a veces nos maltratan, pero es parte de... ahí estamos haciendo un trabajillo de servicio social profesional y pues lo hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Vamos a ver si para la siguiente semana entrevistamos al encargado de la farmacia, vamos a ver si hablamos de un poco de estadísticas, de qué hablaremos la siguiente semana. No se lo pierdan en nuestro 6º capítulo, 3º de la 2ª temporada de Farmacústico. Mi nombre es Alejandro Rangel, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos, hasta la próxima.